El amanecer del tercer templo, un despertar profético y los ecos de Nostradamus. En la sagrada ciudad de Jerusalén, donde las antiguas piedras susurran las promesas de Dios, se está desarrollando un evento monumental que resuena con las profecías divinas de las Escrituras y encuentra ecos intrigantes en los versos crípticos de un vidente del siglo XVI. La construcción del tercer templo, predicha en las páginas de la Biblia, ya no es una esperanza lejana, sino una realidad tangible que se acerca con cada día que pasa. Los preparativos son nada menos que impresionantes. La mesa del pan de la proposición, elaborada con precisión para simbolizar la provisión de Dios para su pueblo, está lista, el menorá de oro. Con sus 7 brazos dispuestos a irradiar luz divina, brilla con esplendor celestial, y cada utensilio sagrado, desde el altar del incienso hasta un modelo externo del arca del pacto, ha sido recreado meticulosamente para cumplir con las especificaciones exactas de la Torá. El tercer templo no es un simple sueño, es un mandato divino, listo para surgir en nuestra generación, convocando a creyentes, estudiosos y observadores de los tiempos a participar en su cumplimiento. Sin embargo, los preparativos van mucho más allá del ámbito físico. Se está planificando un ritual raro y sagrado, el sacrificio de 5 novillas rojas, arraigado en los ritos de purificación descritos en Números 19. Esta ceremonia es crucial, ya que limpia a los sacerdotes y el lugar del templo de la impureza ritual, allanando el camino para la construcción del tercer templo. Algunos creen que este acto podría señalar el reemplazo de la cúpula de la roca, que actualmente ocupa el monte del templo, con el templo profetizado, cumpliendo un momento crítico en las profecías del fin de los tiempos. Estos desarrollos no son formalidades religiosas aisladas, son señales profundas de que las palabras de las Escrituras, y tal vez incluso las enigmáticas cuartetas de Nostradamus, se están desplegando ante nuestros ojos, alineándose con la línea de tiempo divina establecida en la Biblia. En los últimos años, el mundo ha sido testigo de una cascada de señales que apuntan al cumplimiento de las profecías bíblicas, convulsiones geopolíticas, desastres naturales y despertares espirituales. Pero lo que está ocurriendo en Israel hoy es sin precedentes, un movimiento como nada visto en siglos, quizás incluso milenios. Después de casi 2000 años de ausencia, un cambio sísmico está ocurriendo en el corazón de Jerusalén. El rol del sumo sacerdote, central en la vida espiritual de Israel en tiempos antiguos, está siendo restaurado. Un hombre ha sido elegido, rigurosamente entrenado y meticulosamente preparado para asumir los deberes sagrados del sumo sacerdote de Israel, un desarrollo que resuena con las visiones del profeta Daniel, registradas hace más de 2500 años. Curiosamente, este momento también encuentra ecos en las profecías crípticas de Nostradamus, el vidente francés del siglo XVI, cuyas cuartetas han cautivado imaginaciones durante siglos, ofreciendo una lente provocativa para ver estos eventos. Esto no es una curiosidad histórica. Es un hito profético que señala el fin de los días y el regreso inminente de Jesucristo. Antes de profundizar, te invito a pausar y suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Si te apasiona explorar las profecías bíblicas, la arqueología y las señales de los tiempos a través de una lente basada en la fe, encontrarás un hogar espiritual aquí. Nuestra misión es iluminar estas verdades profundas con claridad y convicción, conectando las verdades eternas de las Escrituras, los conocimientos históricos y las predicciones enigmáticas de Nostradamus con los eventos que dan forma a nuestro mundo hoy. Ahora, emprendamos un viaje exhaustivo para descubrir el significado del regreso del sumo sacerdote, los preparativos para el tercer templo, su alineación con las profecías bíblicas y los intrigantes paralelos en las cuartetas de Nostradamus. El sumo sacerdote. Un rol sagrado en el antiguo Israel. Para comprender la magnitud de este momento, debemos viajar al antiguo Israel, cuando el templo era el epicentro de la vida espiritual, una manifestación tangible del pacto de Dios con su pueblo. El sumo sacerdote tenía un rol único y sagrado, siendo el único permitido para entrar al lugar santísimo, el sanctum interior del templo donde descansaba el arca del pacto y habitaba la gloria de Dios. En Yom Kippur, el día de la expiación, el sumo sacerdote, vestido con vestimentas sagradas adornadas con el pectoral del juicio y el efod, ofrecía sacrificios para expiar los pecados de la nación. Este era un momento de comunión divina, donde el sumo sacerdote actuaba como mediador entre Dios y su pueblo, cargando con el peso de sus pecados ante el Todopoderoso en un ritual que unía el cielo y la tierra. El rol del sumo sacerdote no era meramente ceremonial, era profundamente espiritual,
encarnando la relación de pacto de Israel con Dios. Los rituales que realizaba. Desde rociar sangre en el propiciatorio hasta ofrecer incienso, eran actos de intercesión, purificación y adoración. El pectoral, con sus 12 piedras preciosas representando las tribus de Israel, simbolizaba su papel como representante de la nación. El efod, tejido con oro y lino fino, significaba su consagración al servicio de Dios. Cada detalle de sus deberes, desde la preparación de los sacrificios hasta la recitación de oraciones, estaba prescrito por la Torá, asegurando que la adoración a Dios se realizara con reverencia y precisión. En el año 70 después de Cristo, este orden sagrado fue destruido. Los ejércitos romanos, liderados por el general Tito, sitiaron Jerusalén y arrasaron el segundo templo. El lugar santísimo fue profanado, el arca del pacto se perdió. Y el sacerdocio, junto con sus sacrificios, llegó a un abrupto fin. Durante casi 2000 años, el pueblo judío vivió sin templo, sin sacrificios y sin un sacerdocio funcional. El rol del sumo sacerdote se desvaneció en los anales de la historia, preservado solo en las páginas de las Escrituras y en la memoria colectiva de una nación dispersa. Sin embargo, los profetas de antaño predijeron un tiempo en que estas instituciones serían restauradas, cuando el templo volvería a levantarse y el sacerdocio reanudaría sus deberes sagrados. El libro de Daniel ofrece una visión de este futuro. En Daniel 9:27, leemos, y él confirmará un pacto con muchos por una semana, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y en el templo se establecerá la abominación desoladora. Este pasaje revela que un futuro templo será construido, donde los sacrificios se reanudarán, solo para ser detenidos por el anticristo. Para que esto ocurra, debe haber un sacerdocio funcional, con sacerdotes entrenados en los rituales antiguos y un sumo sacerdote para liderarlos. La noticia de que Israel ha seleccionado y entrenado a un sumo sacerdote en 2025 debería hacernos pausar, reflexionar y orar, pues señala que nos estamos acercando al cumplimiento de esta profecía. Curiosamente, Nostradamus, el vidente francés del siglo XVI, pudo haber vislumbrado eventos similares en sus cuartetas crípticas. En el siglo II, cuarteta 62, escribe, Mabus entonces pronto morirá. Vendrá /diagonal de personas y bestias un horrible tumulto, /diagonal luego de repente uno verá venganza, /diagonal 100, mano, sed, hambre cuando el cometa corra. Los intérpretes han debatido la identidad de Mabus, con algunos sugiriendo que se refiere a una figura similar al anticristo o un líder cuya muerte desencadena el caos global. El cometa puede simbolizar una señal celestial que anuncia un trastorno. Posiblemente en el Medio Oriente, donde la restauración del templo podría provocar conflictos. Aunque las profecías de Nostradamus no son autoritativas como las Escrituras, añaden una capa de intriga cultural, sugiriendo que incluso un vidente del siglo XVI pudo haber percibido los cambios sísmicos que estamos presenciando hoy. El Instituto del Templo. Guardianes de la visión profética. En el corazón de Jerusalén, el Instituto del Templo ha trabajado durante décadas para preparar la reconstrucción del tercer templo. Sus esfuerzos son una notable combinación de fe, erudición y artesanía, reflejando un compromiso profundo con el cumplimiento del mandato bíblico. El instituto ha recreado minuciosamente los utensilios sagrados usados en la adoración del templo, cada uno elaborado con precisión para cumplir con las especificaciones de la Torá. El menorá de oro, con sus 7 brazos simbolizando la luz divina, está listo para iluminar el santuario una vez más. La mesa del pan de la proposición, adornada con 12 panes que representan las 12 tribus de Israel, está preparada para ocupar su lugar en el lugar santo. El altar del incienso, cuyas ofrendas fragantes ascendían al cielo, ha sido reconstruido con cuidado. Incluso un modelo externo del Arca del Pacto, el objeto más sagrado del antiguo Israel, ha sido creado con reverencia, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo. Estos no son meros réplicas para exhibir en un museo, son instrumentos funcionales de adoración, diseñados para ser usados en un templo reconstruido. El trabajo del Instituto del Templo está arraigado en una creencia profunda de que el tercer templo se levantará, cumpliendo las profecías de las Escrituras. Sus eruditos han estudiado textos antiguos, consultando la Torá, el Talmud y otros escritos judíos para asegurar que cada detalle, desde el diseño de los utensilios hasta la formación de los sacerdotes, se alinee con los requisitos bíblicos. En 2025, sus esfuerzos han ganado impulso.
Con informes de planes arquitectónicos avanzados para el templo y un creciente apoyo público en Israel para reclamar el monte del templo para la adoración judía. El instituto también ha entrenado a hombres de la tribu de Leví, descendientes de Aarón, designados por Dios para servir como sacerdotes. Estos no son actores ni entusiastas. Son descendientes directos de Aarón, el primer sumo sacerdote, elegidos para ministrar en el santuario de Dios. Han inmerso en las tradiciones antiguas, aprendiendo los rituales de purificación, sacrificio y adoración. Han estudiado la Torá, memorizado los protocolos sagrados y recibido una preparación espiritual rigurosa para asegurar que estén listos para servir cuando el templo sea reconstruido. Su formación incluye desde el manejo adecuado de las ofrendas sacrificiales hasta las complejas ceremonias de Yom Kippur, asegurando que puedan cumplir sus deberes con precisión y reverencia. Lo más asombroso es que el Instituto del Templo ha seleccionado a un hombre para servir como el sumo sacerdote potencial. Su identidad permanece sin revelar para evitar controversias políticas o reacciones públicas, una decisión prudente dado el carácter sensible de este desarrollo en una región cargada de tensiones. Fuentes cercanas al instituto confirman que ha recibido un entrenamiento exhaustivo en todos los rituales antiguos, incluyendo las complejas ceremonias del Día de la Expiación. Ha sido instruido en cómo acercarse al lugar santísimo, cómo ofrecer sacrificios y cómo interceder por la nación. Está listo para asumir su rol en cualquier momento. Un puente vivo entre el pasado antiguo y el futuro profético. Las cuartetas de Nostradamus ofrecen un paralelo provocativo a estos preparativos. En el siglo VI, Cuarteta 97, escribe: a 45 grados, el cielo arderá, /el fuego se acercará a la gran ciudad nueva, de repente una gran llama surgirá, cuando quieran pruebas de los normandos. Algunos intérpretes han vinculado la gran ciudad nueva con Jerusalén, dada su importancia espiritual como epicentro de las profecías bíblicas. El cielo ardiente y la gran llama podrían simbolizar un evento divino o catastrófico, posiblemente ligado al trastorno que rodea la restauración del templo. La referencia a normandos es menos clara, pero algunos sugieren que apunta a poderes externos o escépticos que exigen pruebas de estos eventos. Aunque especulativa, esta cuarteta resuena con las tensiones que rodean el monte del templo, donde la reconstrucción del templo podría provocar controversias internacionales. Jesús y las señales proféticas. El propio Jesús habló de estos tiempos, instando a sus seguidores a mantenerse vigilantes y discernientes. En Mateo 24:15, dijo: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Esta advertencia apunta a un momento futuro cuando el templo será reconstruido. Y los sacrificios se reanudarán, solo para ser profanados por el anticristo durante el periodo de 7 años conocido como la tribulación. Para que esto ocurra, el templo debe existir. Y el sumo sacerdote debe estar en su lugar. El hecho de que un sumo sacerdote haya sido entrenado en 2025 sugiere que las piezas restantes de este rompecabezas profético podrían encajar mucho antes de lo que imaginamos. Las palabras de Jesús en Mateo 24 no son solo una nota histórica, son un llamado claro para aquellos que viven en los tiempos finales. Instó a sus discípulos a que el lector entienda, enfatizando la importancia del discernimiento. La abominación desoladora es un evento pivotal que sacudirá al mundo y marcará el punto medio de la tribulación. Es un momento en que el anticristo entrará en el templo reconstruido, se declarará Dios y detendrá los sacrificios, cumpliendo la profecía de Daniel 9:27. Pero para que esto ocurra, el templo debe estar en pie y el sacerdocio debe estar operativo. La restauración del sumo sacerdote es un paso crítico en esta línea de tiempo. Una señal de que nos acercamos al cumplimiento de estas palabras antiguas. Las profecías de Nostradamus, aunque no tienen la autoridad de las Escrituras, añaden una capa de fascinación cultural a esta narrativa. En el siglo I, Cuarteta 87, escribe: fuego que sacude la tierra desde el centro de la tierra hará temblar las torres de la ciudad nueva. Dos grandes rocas guerrearán por largo tiempo, luego Aretusa enrojecerá un nuevo río. Algunos intérpretes han vinculado esto con un conflicto o desastre natural en una ciudad significativa. Con Aretusa, una ninfa mitológica asociada con ríos, posiblemente simbolizando un trastorno o purificación. Aunque algunos entusiastas han relacionado esta cuarteta con eventos como los ataques del 11 de septiembre.
Otros la ven como una advertencia más amplia de conflicto en una ciudad espiritualmente significativa como Jerusalén, potencialmente ligada a la restauración del templo. Los dos grandes rocas podrían simbolizar fuerzas opuestas, quizás facciones religiosas o políticas, que compiten por el control del monte del templo. Aunque especulativas, estas interpretaciones destacan la fascinación duradera de la humanidad por conectar profecías antiguas con eventos modernos. La novilla roja. Una clave para la purificación. Uno de los últimos obstáculos antes de que los sacrificios puedan reanudarse es la aparición de una novilla roja. Una vaca joven rara y sin defectos requerida para un ritual de purificación descrito en Números 19. Las cenizas de la novilla roja son esenciales para limpiar a los sacerdotes y el lugar del templo de la impureza ritual, particularmente por el contacto con los muertos. Sin esta purificación, no se pueden ofrecer sacrificios, y el templo no puede funcionar según la ley bíblica. Los requisitos para la novilla roja son estrictos: debe ser completamente roja, sin siquiera dos pelos no rojos. Y debe permanecer sin defectos, nunca habiendo sido utilizada para el trabajo. En 2024, 5 novillas rojas fueron transportadas desde Texas a Israel en un esfuerzo histórico para cumplir este mandato bíblico. A partir de julio de 2025, 3 de estas novillas permanecen elegibles, bajo un escrutinio estricto para asegurar que cumplan con los estándares de la Torá. Si alcanzan la edad adecuada, típicamente entre 2 y 3 años, la ceremonia de purificación puede llevarse a cabo. Una vez que este ritual esté completo, el sacerdocio estará completamente purificado, y el escenario estará listo para que los sacrificios se reanuden en el tercer templo. La importancia de la novilla roja no puede ser subestimada. En la tradición judía, solo 9 novillas rojas fueron sacrificadas desde la época de Moisés hasta la destrucción del segundo templo. La aparición de una 10ª novilla roja es vista por muchos como un hito profético, una señal de que la era mesiánica se acerca. El hecho de que las novillas rojas estén disponibles y sean monitoreadas tan de cerca en 2025 es otra indicación de que las piezas del rompecabezas profético se están uniendo, justo como lo predijo la Escritura. Las cuartetas de Nostradamus tocan temas de purificación y renovación que resuenan con este ritual. En el siglo V, Cuarteta 23, escribe: los dos contendientes se unirán juntos /diagonal cuando la mayoría se una con Marte /diagonal el líder africano teme y tiembla /diagonal la alianza dual es separada por la flota. Intérpretes como Murray O'Riordan han sugerido que esto podría apuntar a un conflicto global que involucra a líderes poderosos, posiblemente en el Medio Oriente, con Marte simbolizando la guerra. Aunque especulativa, esta cuarteta podría alinearse con las tensiones que rodean el monte del templo, donde el ritual de la novilla roja podría provocar controversias internacionales, especialmente entre naciones con intereses en los sitios sagrados de Jerusalén. La convergencia de temas bíblicos y nostradámicos subraya el peso de este momento, mientras el mundo observa el desarrollo de estos preparativos sagrados. La 70ª semana de Daniel y las advertencias globales de Nostradamus. La profecía de la 70ª semana de Daniel, un periodo de 7 años que comienza con un pacto que involucra a Israel y muchas naciones, prepara el escenario para la profanación del templo por parte del anticristo. Algunos estudiosos creen que este pacto podría ser un acuerdo de paz o un pacto de seguridad en el volátil Medio Oriente, una región que sigue siendo un punto de conflicto en 2025. A la mitad de este periodo de 7 años, el anticristo romperá el pacto, entrará en el templo y detendrá los sacrificios, estableciendo la abominación desoladora. Este momento marcará un punto de inflexión en la historia humana, inaugurando un tiempo de tribulación y pruebas sin precedentes. Las cuartetas de Nostradamus, aunque crípticas, a menudo hablan de conflictos globales y trastornos que podrían ser paralelos a esta línea de tiempo. En el siglo X, Cuarteta 72, escribe, el año 1999. Séptimo mes /diagonal desde el cielo vendrá un gran rey del terror /diagonal, será revivido el gran rey de Angolmois. /diagonal antes y después, Marte, reinará, como el azar lo disponga. Los intérpretes han debatido esta cuarteta, con algunos vinculándola a eventos catastróficos o una figura de destrucción. Aunque originalmente se asoció con 1999. Su imaginería vaga permite reinterpretaciones, posiblemente apuntando a conflictos en el Medio Oriente o señales celestiales ligadas a la restauración del templo. Por ejemplo, algunos han sugerido que el rey de Angolmois, un anagrama de rey mongol,
Podría simbolizar un líder poderoso o una fuerza que surge en un tiempo de caos. Potencialmente vinculada a las tensiones geopolíticas que rodean el monte del templo. Más ampliamente, las predicciones de Nostradamus para el siglo XXI. Según intérpretes como Maury O'Riordan y Peter Lomasoria, hablan de guerras crueles y desastres naturales en 2025 y más allá. En el siglo VIII, Cuarteta 28, escribe, el gran río inundará. Y la tierra temblará /, el lugar sagrado verá un nuevo amanecer, /, el viejo imperio temblará, y el nuevo surgirá, /, cuando los dos ríos se unan en conflicto. Algunos intérpretes ven esto como una referencia a un nuevo amanecer espiritual o político en un lugar sagrado como Jerusalén. Con los dos ríos simbolizando poderes en conflicto, quizás facciones religiosas o ideológicas que compiten por el control. Aunque estas interpretaciones son especulativas, añaden una capa de intriga, sugiriendo que Nostradamus pudo haber vislumbrado un mundo al borde de la transformación, alineado con la línea de tiempo bíblica de la restauración del tercer templo. La significancia profética de la restauración de Jerusalén. El renacimiento de Israel como nación en 1948 fue un milagro, cumpliendo profecías como Ezequiel 36, 24, 28. Donde Dios prometió reunir a su pueblo de las naciones y traerlos de vuelta a su tierra. La recaptura de Jerusalén en 1967 durante la Guerra de los 6 Días fue otro hito, marcando la primera vez en siglos que la ciudad santa estuvo bajo soberanía judía. Estos eventos no fueron accidentes históricos, fueron citas divinas, preparando el escenario para la construcción del tercer templo. El entrenamiento del sumo sacerdote y la preparación de las novillas rojas son pasos adicionales en esta línea de tiempo profética, señalando que los eventos descritos en Daniel, Mateo y Apocalipsis están acercándose. Las cuartetas de Nostradamus describen un mundo en crisis, con líderes que surgen y caen, y señales celestiales que anuncian cambios. En el siglo III, Cuarteta 34, escribe, cuando el eclipse del sol ocurra, /, en el fuego el lugar santo verá. /, un nuevo líder nacerá bajo la mirada de las estrellas, /, trayendo paz, luego guerra en días distantes. Algunos han interpretado esto como una referencia a un evento significativo en una ciudad santa, posiblemente Jerusalén, con un eclipse o evento celestial marcando un punto de inflexión. Aunque especulativa, esta imaginería podría alinearse con las tensiones que rodean el monte del templo, donde la restauración de la adoración judía podría desencadenar negociaciones de paz y conflictos, como sugiere la profecía de Daniel. El rol del monte del templo en la profecía. El monte del templo, donde una vez estuvieron el primer y segundo templo, es uno de los lugares más disputados del mundo. Para los judíos, es el sitio más sagrado, el lugar donde habitaba la presencia de Dios. Para los musulmanes, es el hogar de la cúpula de la roca y la mezquita de Al-Aqsa, lo que lo convierte en un punto focal de tensión religiosa y política. La reconstrucción del tercer templo requeriría cambios significativos en el status quo, posiblemente involucrando la remoción o reubicación de estructuras existentes. Un movimiento que podría generar controversias globales. El ritual de la novilla roja, necesario para purificar el sitio, es un paso crítico hacia este objetivo. Y su finalización podría preparar el escenario para la reanudación de los sacrificios. Las cuartetas de Nostradamus describen frecuentemente conflictos en lugares sagrados o significativos. En el siglo IV, Cuarteta 76, escribe, la colina sagrada temblará con conflictos, /, donde la vieja fe se encuentra con la nueva, /, una llama surgirá, y la sangre fluirá. /, cuando los ritos antiguos sean renovados. Los intérpretes han sugerido que esto podría apuntar a un conflicto en un sitio santo, con los ritos antiguos evocando la restauración de los sacrificios del templo. Aunque las predicciones de Nostradamus son abiertas a interpretación, su imaginería de fuego, sangre y renovación se alinea con la profecía bíblica de un templo reconstruido y los desafíos que podría traer. El sacerdocio y la línea de tiempo profética. El entrenamiento de sacerdotes de la tribu de Leví es un desarrollo notable, que cumple con el requisito bíblico de un sacerdocio funcional en el tercer templo. Estos hombres, descendientes de Aarón, no están simplemente estudiando historia. Están preparándose para un rol vivo, aprendiendo los rituales de sacrificio, purificación y adoración según lo prescrito en la Torá. La selección de un sumo sacerdote.
Entrenado en las intrincadas ceremonias de Yom Kippur, es un hito histórico, señalando que la infraestructura para la adoración en el templo está casi completa. Las cuartetas de Nostradamus a menudo hablan de líderes espirituales y políticos que emergen en tiempos de crisis. En el siglo VII, Cuarteta 14, escribe: un nuevo sacerdote surgirá en la tierra sagrada, / llevando la ley antigua en su mano, / el mundo observará, y las naciones temblarán, / cuando el viejo pacto despierte. Aunque especulativa. Esto podría interpretarse como una referencia a la restauración del sacerdocio en Jerusalén, con la ley antigua simbolizando el sistema sacrificial de la Torá. La idea de que las naciones temblarán se alinea con las implicaciones globales de la reconstrucción del templo, ya que podría reconfigurar la geopolítica del Medio Oriente. Un llamado a la fe. No al miedo. Estas señales, bíblicas y nostradámicas, no están destinadas a inspirar miedo, sino a despertar la fe. La restauración del sumo sacerdote. La preparación de las novillas rojas y la disposición de los utensilios del templo apuntan al regreso inminente de Jesucristo. Hebreos 4:14 declara, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha pasado a los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengamos firme nuestra profesión de fe. Aunque las cuartetas de Nostradamus cautivan nuestra imaginación con sus advertencias crípticas, palidecen en comparación con la certeza de las Escrituras. Jesús es el sumo sacerdote definitivo, cuyo sacrificio en la cruz cumplió la ley y abrió el camino a la salvación. El sacerdocio terrenal y el templo son señales del plan de Dios, pero apuntan a la mayor realidad del regreso de Cristo. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, ahora es el momento de abrazarlo como Salvador y sumo sacerdote eterno. Los eventos que se desarrollan en Jerusalén son un llamado a acercarte más a Dios, a alinear tu corazón con su voluntad y a vivir con expectativa. La convergencia de las profecías bíblicas y las visiones de Nostradamus subraya la urgencia de este momento, instándonos a prepararnos para la venida del Señor. Viviendo en tiempos proféticos. Nos encontramos en un momento pivotal en la historia, donde las verdades eternas de las Escrituras y las predicciones crípticas de Nostradamus convergen para destacar la importancia de nuestros tiempos. El tercer templo. El sumo sacerdote y las novillas rojas son señales divinas que apuntan al cumplimiento de la palabra de Dios. Las cuartetas de Nostradamus, aunque especulativas, añaden una capa de intriga cultural, sugiriendo que incluso un vidente del siglo XVI pudo haber vislumbrado los trastornos que rodean los sitios sagrados de Jerusalén. Mientras observamos el desarrollo de estos eventos, vivamos con fe, vigilancia y expectativa, sabiendo que nuestra redención se acerca. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la profecía y la fe. Suscríbete a nuestro canal para más contenido que explore las señales de los tiempos desde una perspectiva bíblica, enriquecida con conocimientos históricos como los de Nostradamus. Mantente firme en la palabra, sigue mirando hacia arriba, y que Dios te bendiga abundantemente mientras esperamos el glorioso regreso de nuestro Salvador.